Bien, buenas tardes hermanos, amigos que nos ven por este canal. Gracias por sintonizarnos una vez más. Gracias por su fidelidad. Siempre nuestro deseo es que esta palabra pueda ser bien trazada y que sea de edificación a todos los que la ven y la escuchan. Gracias doy siempre por los que me acompañan, por Henry, por Luis, por Gilberto, por Alfredo, por Lucy. Siempre están alrededor mío acompañándome para que dar ánimo para que este mensaje llegue hasta ustedes. Gracias por sus oraciones. Siempre quiero reiterar esta demanda, es que si este mensaje le es de edificación para usted, páseselo a otro, a personas que usted considere que sería bueno que la oyese. Entrando en materia, hoy vamos a comenzar una serie nueva. El título de esta serie vamos a llamar Sed llenos del Espíritu Santo. Tomando Efesios 5:18, cuando el apóstol Pablo dijo, no embriaguéis en vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es una orden, sed llenos del Espíritu Santo. La pregunta que muchos se harán es, ¿cuándo realmente me doy cuenta que soy lleno del Espíritu Santo? Algunos me han dicho en la clase, pastor, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? O sea, son cosas que usted dice, el Espíritu Santo usted no lo ve. Pero Jesús le dijo a los discípulos, bueno, mire, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ellos tenían testimonio de la presencia, de la esencia de Dios en la persona de Cristo, claro. Y el Espíritu Santo es la misma esencia del Padre y la misma esencia del Hijo porque es el mismo Dios. Ahí es donde nosotros entramos entonces en esta pregunta. ¿Conoce usted realmente quién es el Espíritu Santo? Porque leer del Espíritu Santo en la palabra es fácil, pero conocerle entra en una relación que el mundo no entra. Es más, me atrevería a decir, y muchos que se congregan los domingos tampoco oyen hablar del Espíritu Santo, oyen canciones sobre el Espíritu Santo, oyen predicar del Espíritu Santo, pero hasta ahí. No hay una relación. Pero también la palabra de Dios debemos considerarla cuando dice, y vuestra comunión sea con el Espíritu Santo. Porque a eso nos llamó Dios, a comunión, o sea, a una relación. Así como cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Y cuando Pablo dice allá en 1 Corintios 10 que la copa que tomamos no es la comunión con la sangre de Cristo. Entonces, a comunión nos llamó el Señor, a esta reconciliación con Dios. ¿Para qué? Bueno, la vida eterna no es que te conozcan a ti, o entonces tengo que conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, el privilegio que tenemos nosotros ahora de entrar en esta dimensión de vida o esta dimensión de relación que antes jamás pensábamos tener y que ahora tenemos, es un privilegio que no es... La llenura del Espíritu Santo no es una opción, sino debe ser un ferviente deseo de todo creyente, de todo hombre o mujer verdaderamente convertido. Sí, porque la gracia anula la ley, ¿verdad? Porque la ley buscaba la obra para darle mérito para que el hombre fuera justificado. Entonces, a causa de la carne, la ley no quedó infructuosa, no sirvió. Ahora vino la gracia. Y la gracia es que ahora tenemos acceso a Dios sin las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, teniendo esto, también nos ha dado la garantía de la presencia de su Espíritu Santo. Dice perfectamente en Juan capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Conoce usted realmente el Espíritu Santo? Porque ¿cómo puedo sentir la llenura del Espíritu o cómo puedo vivir en la llenura del Espíritu si no sé de quién están hablando? Bueno, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay una cualificación distintiva de cada uno, sino una función distintiva de cada uno. Pero los tres son la misma esencia. Perfectamente lo dice Hebreo capítulo 1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
Bueno, el Espíritu Santo es exactamente igual. Porque ¿quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu Santo que mora en él? O sea, la misma esencia del Espíritu Santo, la misma esencia de Cristo, la misma esencia de Dios es el Dios uno, único, el plural de ese Dios, Elohim. Ahora, nosotros debemos entrar ahora en una relación de esta etapa de la gracia, de este tiempo de gracia en el cual estamos viviendo, en conocer. ¿Sabe? Creo que mucha gente, ¿verdad?, viene a la iglesia y en lo elocuente que pueda ser el expositor, se convence de que realmente es pecador y que su vida debe cambiar. Pero hay otros que no es cosa que se convence de, sino que el Espíritu Santo lo convence de pecado. O sea, lo convence de que está caminando hacia un destino nefasto, no el que quiere. O sea, no va caminando hacia Dios, sino todo lo contrario. Entonces lo convence de pecado y lo lleva al arrepentimiento para que luego la tal persona pueda confesar a Cristo como Señor y Salvador. Esas son las tres etapas. Vamos a decirlo, no voy a decir un término de tiempo, la variable de tiempo como que cada segundo, cada minuto. No, Dios sabe cómo hacer las cosas. Primero, uno, convence de pecado. Cuando la persona tiene claridad en su mente de que soy un pecador y por donde voy mal, entonces el mismo Espíritu Santo que convenció de pecado, convence de arrepentimiento. O sea, tengo que renunciar a esta forma de vida que he estado llevando. Aborrezco esta forma de vida. Hay una repulsión, un rechazo. Digo, no puedo seguir viviendo así. Y entonces la entrada al reino de los cielos es cuando la fe se actúa y confieso a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Siendo así, partiendo de ese hecho que todo esto es verdad, esa obra de gracia se sella con la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra, como un sello de parte de Dios, de que este hombre, esta mujer ahora es una oveja de mi rebaño, y este hombre, esta mujer ahora tienen la presencia de mi Espíritu o mi presencia. Por eso dijo el Señor Jesucristo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El mismo que prometió el Espíritu dijo, vendré a vosotros. Y ese mismo Espíritu, la presencia de Dios en nuestra vida, es la garantía de la herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Esta es la primera parte que nosotros debemos entender. ¿Quién es el Espíritu Santo? La persona de la Trinidad, una de las personas de la Trinidad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la vida mía primero? Convencerme de pecado. Y entonces yo soy un pecador y yo digo, bueno, entonces debo recibir a Cristo como Señor. Me lleva a convencerme debo arrepentirme y debo confesar a Cristo como Señor. Y como dice Juan 1, y los que le recibieron, entonces yo lo recibo en mi corazón, en mi vida, como mi Señor y mi Salvador. Esto es una regla sine qua non. Esto no tiene variables, no tiene desviaciones, no, es así. Estos son los pasos que hay que hacer. Y esto es algo que realmente no lo hacemos nosotros por nuestra racionalidad o nuestra competencia. No, es algo que el Espíritu Santo va provocando en nosotros de manera consecutiva. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros ahora en esta vida? Mira, le voy a decir una cosa. Una de las cosas que detiene la extensión del reino de los cielos son los mismos cristianos, los mismos creyentes. Los mismos creyentes detienen la obra de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos se les confirió el Espíritu Santo para glorificar a Cristo, para que mostraran todas las virtudes de Cristo. Por eso dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros somos los llamados a mostrar. Ahora pregunto, ¿muestran los cristianos de hoy día en la historia? Han habido avivamientos extraordinarios de pueblos hasta de naciones en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero realmente muestra hoy día la iglesia esa obra de las virtudes de Cristo por medio del Espíritu Santo. Le voy a decir una cosa, una de las cosas que el diablo hace es distraer a los creyentes de tal manera que esa búsqueda del Espíritu Santo no se da, sino una religiosidad, una vida espiritualmente mediocre, una vida limitada, donde la ponderación de las variables como la necesidad del alimento, de la comida, del afecto, de esas necesidades, cobran prioridad sobre la búsqueda de Dios.
pero el Señor dice claramente, si me buscareis, como buscáis el oro y la plata, me hallaríais. Amado mío, hoy quiero comenzar esta serie y tengo la plena convicción de que Dios hará en usted, provocará en usted un deseo de conocer más. Ahora bien, ¿cuál es el primer elemento que impide, dije hace un momento, que el Espíritu Santo pueda actuar como Él quiere? Él vino para glorificar a Cristo. Ahora, usted mire este orden de este silogismo. Mire, Jesucristo vino para glorificar al Padre. Y en Juan 17 le dice, Padre, yo te he glorificado, porque he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Juan 17:4. Ahora, si Él vino a hacer eso, el Espíritu Santo, que es la misma esencia de Cristo, vino a glorificar a Cristo. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu Santo? Que nosotros seamos los instrumentos a través del cual se muestren las virtudes de Cristo. ¿Es así? Ahora, ¿qué detiene eso? Bueno, le voy a decir dos cositas que pudieran ser que detienen. Uno, el Espíritu Santo no va a actuar en un corazón que está lleno de desorden pasionales, de desorden de rencores. Muchas personas que llegan a Cristo tienen una vida anterior muy dañada, muy traumada. Lo engañaron, lo violaron, abusaron, qué sé yo, los maltrataron cuando niños, cuando adolescentes, cuando jóvenes, los estafaron. Hay gente que ha pasado por cantidad de lugares espinosos, escabrosos, pero llegan al Señor y entonces sus antiguos pecados o sus antiguas faltas o sus antiguas heridas todavía no han sido cerradas. O sea, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos no todo el pasado, todo el presente y todo el futuro, ¿me entiendes? Nuestra vida ya no es nuestra, ahora le pertenece a Él. Todo ese pasado hay que entregarlo de tal manera que si usted quiere que el Espíritu Santo actúe, hay que perdonar. Esa palabra, perdonar. No puede haber una opción diferente. A un verdadero convertido tiene que haber perdón. Perdón hacia todas las personas que me hicieron mal. Listo. Perdón hacia estas personas que me hicieron mal. A los que me hirieron, a los que me engañaron, a los que me estafaron, perdón. Y perdón a aquellos que yo lastimé. Voy a solicitar ese perdón. Ahora, no solamente el pasado, sino el tiempo presente. Y tener la disposición de tener siempre un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque claramente en Colosenses dice, si alguno tuviera falta contra otro, de la manera que Cristo perdonó, perdonados de la misma forma que Cristo los perdonó a nosotros. O sea, no hay una diferencia. De la manera que Cristo os perdonó, así también debéis perdonar. Ok, decíamos que de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así el apóstol Pablo pide a la iglesia en Colosas que nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos. Mira, hermano, yo sé que Mateo capítulo 5, del verso 42 en adelante, eso del amor hacia los enemigos no es fácil. Sobre todo un nuevo creyente, no es fácil llevar. Esa cruz no es fácil. Nadie diga que eso es fácil. No, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra carne todavía pasa sangre por las venas, ¿me entiendes? Y entonces no es fácil. Pero empecemos por lo más sencillo. Empecemos por los hermanos de la iglesia. En nuestra propia iglesia. Si no somos capaces de perdonar a nuestra propia familia de la fe, la verdad que el mundo le queda muy distante. Aún en la familia de sangre. Si no hay perdón entre la familia de sangre, es difícil que en la familia de fe haya sangre. Y si no hay perdón en la familia de fe, muy difícil que haya pueda haber perdón en la familia, en la gente con que nos relacionamos en el mundo. Entonces, ¿usted quiere que Dios actúe en su vida? Sí, bueno, yo le voy a dar este primer paso. Disponga su corazón para perdonar. Sea que le perdonen o no, no importa. Mi corazón está dispuesto a perdonar. Y no traer a la memoria, porque el que perdona no puede traer a la memoria los hechos del pasado, sino en la profundidad del mar. Ahí los entierra.
y no tiene más memoria de ello. O sea, no puede ser una variable o un arma de ataque en un momento dado. ¿No te acuerdas que aquella vez tú me...? No, no, señor, eso no existe. Ahora bien, vamos a leer dos pasajes para que nosotros nos pongamos en contexto. En uno está en 1 de Juan 2, 9 al 11 y otro en 1 de Juan 4, 20, 21. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es un mandamiento. El mandamiento no tiene lugar a consideración, sino a obediencia. La única salida a los mandamientos es la obediencia. Cualquiera puede tener diferencias dentro de una congregación y dice, no, me voy de esta iglesia. No, me voy para otra iglesia. Me voy porque el hermano, el diácono, el pastor me dijo una palabra, me hizo algo y entonces ya no. A lo mejor yo no me siento bien ya ahí. Cuidado, porque resulta que esa cruz usted la va a llevar arrastrando a donde se congregue. Usted tiene que resolver el problema ahí. ¿Cuántos de ustedes no pelearon con su hermano de sangre cuando eran muchachos, cuando eran adolescentes? Y tenía que venir mamá o papá para que se calmaran los ánimos, poner orden. Bueno, lo mismo pasa acá. Tiene que hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque la idea no es mi justicia. La idea no es mi razón. La idea es que, mire, así como Cristo dijo allá en Juan 17, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Depende de que la gente crea, depende de nuestra cohesión como hermano, como cuerpo, como iglesia. Depende de eso. Ahora, si no hay disposición a perdonar y cada quien hace su propia justicia, cada vez el evangelio se ve restringido. Ahora, eso es una de las cosas ¿qué tengo que hacer, Señor? Pastor, con mi corazón. Digo, mire, todas esas cosas que hay en el corazón, la vanidad, el egoísmo, la altivez, el orgullo, todas esas cosas que en el mundo pululan, que de alguna manera nos contaminaron, haciéndonos creer que somos mejor que otros y que alguien porque tiene un apellido, porque tiene los ojos de colores, se hace que se cree más o porque académicamente tiene mayor nivel. Hermanos, mire, aquí en el reino de los cielos, aquí en la tierra, no es así. El Señor dijo claramente, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el servidor de su hermano. Aquí es la cuestión inversa. Entonces, nosotros tenemos que dejar en la cruz todas esas cosas. Cuando dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ahí, esa carne tengo que crucificarla en la cruz. Toda esa carne, toda esa vida lujuriosa, todo ese verbo obsceno, soez, vulgar, toda esa cantidad de pasiones desordenadas, todas esas cuestiones tengo que clavar. Ahora, eso se hace de un día con un tris, no, eso no se hace así. Eso es un proceso. ¿Quién nos ayuda a hacer eso? El Espíritu Santo. Pero para eso está el Parácletos, el ayudador, el que consuela, el que acompaña. Él va a ayudarte a llevar toda esa carga. Pero tienes que abrir tu boca, ¿me entiendes? Tienes que decir no a esto, no a esto, no a esto y empezar a tasajear esa carne para ir sacando del corazón, o sea, circuncidar ese corazón de carne. No solamente esto, aún lo que más amamos. El Señor dijo así en Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos
hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra hiperbólica, aborrecer, suena difícil de entenderla a nosotros. Pero cuando vamos al original, sí, habla de odiar, de separar, pero también habla de mantener a distancia. En otras palabras, nadie puede ponerse al lado de él. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces hay personas que hacen de su familia un Baal, un Dios. Primero mi familia, primero mis hijos, primero mis hijas, primero mi trabajo, primero mi hermano, primero. Entonces no puede ser. Porque si Cristo no tiene la preeminencia, tampoco es Señor. Y si no es Señor, tampoco es Salvador. Así de fácil. Eso se aprende. Tengo que darle a Él la preeminencia. ¿Entiendes? Yo le he dicho a mi esposa, mira, yo ya no te tengo en mi corazón. Y ella se entristece. Y ahora le digo yo, pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque Cristo ahora reina en mi corazón. Y a ti te conviene más tener a tu lado un hombre donde Cristo reina en su corazón que un hombre que te diga te amo todos los días. ¿Por qué? Porque este va a estar dispuesto a entregar su vida por ti, lo cual el otro quizás no esté dispuesto. Este va a estar dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario, porque así como Cristo se dio por la iglesia, así el hombre que es guiado por Dios debe darse por su esposa. Ese es vivir en el Espíritu. Acuérdense que la palabra de Dios dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, guiados quiere decir llevados de la mano, guiados, así como un niño. Así somos nosotros. Cuando nosotros no entendemos esto, Dios nos manda un ejemplo que está en Génesis capítulo 22, versículos del 3 al 10. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sabe? Este es un caso extremo, definitivamente. Yo estoy de acuerdo con usted, este es un caso extremo. Pero déjeme darle un antecedente de esta historia. El antecedente es que Abraham era un constructor de altares. Le invito a que busque en su Biblia, ¿verdad?, los capítulos anteriores, desde que Abraham era un hombre soltero, un hombre solo, pues sin hijos. Él era, donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar. Pero ¿cuándo se detuvo Abraham de levantar altares? Cuando llegó Isaac. ¿Qué edad tenía Isaac? No sé, quizás 12, 14 años, no sé qué edad tendría. Pero el asunto es que la Biblia reseña de que después que vino Isaac, no hubo más altares. Quizás el amor hacia ese niño, yo digo, no me veo diferente a Abraham si fuese yo el del caso. Porque imagínese un hombre de 100 años con un bebé en la mano que sea su propio hijo, cuando no había posibilidad ni en él ni en su esposa ya de tener, y que haya podido tener ese niño, pues es para volverse loco, como dicen por ahí. Es para vivir un gozo, una alegría de fiesta en fiesta, no sé cómo sería. El asunto es que Dios le dijo, dame a tu hijo a quien amas.
Porque a veces en el plano horizontal amamos a personas y nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Este es el caso que quiero tomar como ejemplo. Se olvidó Abraham de su relación con Dios por la presencia de Isaac. Entonces Dios le dijo, dámelo. ¿Sabe? Muchas veces pasa así con otras circunstancias, un trabajo, por ejemplo. El hombre se da su trabajo y se olvida de su relación con Dios. Y dice, ¿se te olvidó acaso que quien te dio el trabajo fui yo? El hombre a veces o la mujer se dedica a embellecer su cuerpo. Y dijo, ¿se te olvida acaso que quien te dio la vida y ese cuerpo que tienes fui yo? No porque adores el trabajo, no porque adores tu cuerpo, sino para que me des gracia a mí. Porque de mí fue donde salió todo lo que tienes. Así que muchas cosas que nosotros, bien sea una relación de esposo y esposa, bien sea con hijos o con hijas, el asunto es que cuando hay esa relación, que llega un momento en que esa relación eclipsa tu relación con Dios, Dios dice, epa, ya va, así no es. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuenta. Ahí el ángel intervino y detuvo la mano de Abraham para que no hiriera al muchacho, ¿verdad? Pero era algo que una prueba extrema que Dios le estaba permitiendo a Abraham vivir. El asunto, hermanos, para concluir, es que déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Es un desconocido? ¿Es alguien con quien usted interactúa? Orar en el Espíritu, ¿sabe cómo se hace? Esa plenitud del Espíritu la tiene. Porque, déjeme decirle, mire, cuando llegue la plenitud del Espíritu, habrá una evidencia demasiado clara. ¿Por qué? Porque se cumplirá Gálatas 5:22. Y usted no forzará el amor desbordará de usted. Usted no provocará su gozo, el gozo rebosará en su vida. ¿Por qué? Porque las 9 características del fruto del Espíritu van a ser algo relevante y evidente en la vida de aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra donde quiera que se encuentre.